Hola a todos, me llamo Norma y hoy hablaremos sobre un tema muy importante pero a menudo incomprendido, los trastornos de personalidad. La personalidad es lo que nos hace únicos, pero ¿qué pasa cuando ciertos patrones afectan negativamente nuestra vida diaria? Hoy exploraremos esto con la ayuda de mis colegas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier. Yo les voy a platicar sobre qué es la personalidad y cómo se define un trastorno. Bienvenidos. Mi nombre es Mariana y yo les voy a describir cuáles son los 3 grupos en los que dividimos a los diversos trastornos de personalidad. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero tengas un gran día. Mi nombre es Diego y yo les voy a compartir los mitos y realidades sobre los trastornos de personalidad. Por lo que te pedimos que no te despegues de tu asiento. Enseguida regreso con ustedes. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sofía y yo les explicaré los factores de riesgo de los trastornos de personalidad. No te despegues, en un momento regreso con ustedes. Y bueno, amigos, después de esta presentación de mis compañeros y compañeras, los cuales nos van a ilustrar sobre esta temática apasionante, sin más preámbulo comenzamos. Pues bien, amigos, comencemos por el principio. Definir qué es la personalidad. La personalidad es el conjunto de características psicológicas que definen cómo una persona piensa, siente y actúa. Es un aspecto central que nos hace únicos y que influye en la manera en que interactuamos con el mundo y con los demás. Características principales de la personalidad única. Cada individuo tiene un patrón distintivo de pensamientos, emociones y comportamientos que lo diferencian de los demás. Estable en el tiempo, aunque puede haber ciertos cambios con las experiencias de vida, la personalidad tiende a mantenerse relativamente consistente a lo largo del tiempo. Multidimensional, incluye múltiples aspectos como rasgos emocionales, cómo manejamos nuestras emociones, por ejemplo, ser optimista o reservado. Rasgos sociales, cómo interactuamos con los demás, por ejemplo, ser extrovertido o introvertido. Rasgos cognitivos, cómo procesamos la información, por ejemplo, ser analítico o creativo. Factores que forman la personalidad. Genética. Nuestra biología y herencia genética juegan un papel importante en los rasgos básicos de la personalidad. Entorno. Las experiencias de vida, el entorno familiar y las interacciones sociales moldean nuestra personalidad. Aprendizaje y cultura. Las normas sociales, valores y aprendizajes adquiridos también influyen en la manera en que expresamos nuestra personalidad. Ejemplo de la personalidad en acción. Imagina que 2 personas enfrentan la misma situación. Perder el transporte público. Persona 1. Se lo toma con humor. Busca una solución rápida y sigue su día. Persona 2. Se siente ansiosa, piensa que todo el día será un desastre y le cuesta recuperarse emocionalmente. Estas respuestas reflejan diferencias de personalidad, como la forma de manejar el estrés o la adaptabilidad emocional. La personalidad y su importancia. La personalidad no solo nos define, sino que también influye en nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Ahora, por otro lado, vamos a definir qué es un trastorno desde el punto de vista de la salud mental. En el ámbito de la salud mental, un trastorno se refiere a un patrón persistente de pensamientos, emociones o comportamientos que se desvía de lo esperado. Es diferente o anormal en comparación con las normas culturales o sociales. Causa malestar significativo, produce sufrimiento emocional o físico en la persona o en quienes la rodean. Dificulta el funcionamiento, impide que la persona cumpla con sus responsabilidades o disfrute de la vida. Ejemplo, una persona con un trastorno de ansiedad puede experimentar un miedo extremo e irracional ante situaciones comunes, lo que le impide realizar actividades como viajar o socializar. La causa de los trastornos mentales puede ser atribuido a causas multifactoriales, como lo es lo biopsicosocial. De mi parte es todo, espero haya quedado claro. Ahora vamos con Mariana. Saludos.
Hola de nuevo, comencemos con el tema. Los trastornos de personalidad son un grupo de condiciones psicológicas que afectan cómo una persona percibe, interpreta y se relaciona con el mundo y consigo misma. Se caracterizan por patrones de pensamiento, emoción y comportamiento rígidos e inadaptados que se desvían significativamente de lo esperado en su contexto cultural. Estos patrones suelen ser persistentes, inflexibles y afectan negativamente las relaciones interpersonales, el desempeño laboral y la calidad de vida de quienes los padecen. Características generales. Inicio temprano. Los síntomas suelen comenzar en la adolescencia o la adultez temprana. Duración prolongada. Los patrones son crónicos y no se limitan a episodios específicos. Impacto significativo. Dificultan la funcionalidad en diversos ámbitos de la vida. Resistencia al cambio. Las personas con trastornos de personalidad suelen tener dificultades para adaptarse a nuevas situaciones o modificar su conducta. Ahora hablemos de su clasificación según el DSM-5. Los trastornos de personalidad se dividen en 3 grupos, o clústeres, basados en características comunes. Clúster A. Comportamientos extraños o excéntricos, trastorno paranoide de la personalidad, desconfianza y sospecha excesiva hacia los demás, interpretación errónea de las intenciones como hostiles o perjudiciales, trastorno esquizoide de la personalidad, preferencia por el aislamiento social, falta de interés en las relaciones cercanas y expresión emocional limitada, trastorno esquizotípico de la personalidad, pensamiento y comportamientos extraños, ideas mágicas o creencias inusuales, incomodidad en relaciones sociales y distorsiones perceptivas. Clúster B. Comportamientos dramáticos, emocionales o erráticos. Trastorno antisocial de la personalidad, desprecio por las normas sociales, derechos de los demás y la ley, conducta impulsiva, engañosa y falta de remordimiento. Trastorno límite de la personalidad, TLP. Inestabilidad emocional, relaciones interpersonales intensas y caóticas, miedo al abandono, impulsividad y conductas autolesivas, trastorno histriónico de la personalidad, búsqueda excesiva de atención, necesidad de aprobación, comportamientos dramáticos o seductores, trastorno narcisista de la personalidad, sentido grandioso de importancia personal, necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás. Clúster C. Comportamientos ansiosos o temerosos. Trastorno evitativo de la personalidad, hipersensibilidad al rechazo y evitación de relaciones sociales, baja autoestima y miedo intenso a la crítica, trastorno dependiente de la personalidad, necesidad excesiva de cuidado y apoyo de los demás, miedo a la separación y dificultad para tomar decisiones por sí mismo, trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, no confundir con el TOC, preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control, rigidez e inflexibilidad en su comportamiento. Y bueno, con esto he concluido mi participación sobre la clasificación y tipos de trastornos de la personalidad. Espero y haya sido de tu agrado. Saludos. Y bien amigos, hablaremos de los mitos y realidades de los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son condiciones psicológicas complejas y, a menudo, malentendidas. Esto da lugar a numerosos mitos que perpetúan la desinformación y el estigma. Aquí te explico algunos de los mitos más comunes junto con sus realidades. Mito 1. Las personas con trastornos de personalidad son peligrosas o violentas. Realidad. La mayoría de las personas con trastornos de personalidad no son peligrosas. Aunque algunos trastornos, como el trastorno antisocial de la personalidad, pueden estar asociados con comportamientos impulsivos o antisociales, esto no significa que todas las personas con este diagnóstico sean violentas. La conducta de cada individuo depende de múltiples factores, incluidos el entorno y el acceso a tratamiento. Mito 2. Los trastornos de personalidad son culpa de la persona que los padece. Realidad. Los trastornos de personalidad son el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, biológicos y ambientales, como traumas o experiencias adversas en la infancia. No son algo que las personas elijan o controlen voluntariamente. Culpar al individuo solo contribuye al estigma. Mito 3. Los trastornos de personalidad son permanentes e imposibles de tratar. Realidad. Si bien los trastornos de personalidad pueden ser crónicos, muchas personas experimentan mejoras significativas con tratamiento adecuado, como psicoterapia, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual para el trastorno límite de la personalidad, y en algunos casos medicamentos.
El cambio es posible, aunque puede requerir tiempo y compromiso. Mito 4. Todas las personas con trastornos de personalidad tienen los mismos síntomas. Realidad. Existen 10 tipos reconocidos de trastornos de personalidad en el DSM-5, divididos en 3 grupos principales, A, B y C, cada uno con características únicas. Por ejemplo, el trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por desconfianza excesiva, mientras que el trastorno dependiente implica necesidad extrema de apoyo emocional. No todos los trastornos de personalidad comparten síntomas comunes. Mito 5. Solo las personas débiles desarrollan trastornos de personalidad. Realidad. La fortaleza o debilidad personal no tiene nada que ver con el desarrollo de un trastorno de personalidad. Estos trastornos son trastornos mentales, no defectos de carácter. La resiliencia puede influir en cómo las personas enfrentan sus síntomas, pero no determina quién desarrolla la afección. Mito 8. Si alguien parece funcional, no puede tener un trastorno de personalidad. Realidad. Muchas personas con trastornos de personalidad pueden parecer funcionales en ciertos aspectos de sus vidas, pero pueden estar lidiando con un gran sufrimiento interno o tener dificultades en relaciones interpersonales. La funcionalidad externa no descarta la presencia de un trastorno. Conclusión. Es importante educarse sobre los trastornos de personalidad para combatir el estigma y promover una comprensión empática. El tratamiento adecuado y el apoyo pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas que los padecen. Espero y que el tema haya quedado claro y se comprenda más que los trastornos de personalidad sí tienen gran posibilidad de tratamiento y mejora. Por su atención, gracias. Ahora vamos con causas de riesgo de los trastornos de personalidad. Aunque las causas exactas de los trastornos de personalidad no se comprenden completamente, se cree que son el resultado de una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. A continuación, se detallan los principales factores de riesgo. 1. Factores genéticos. Predisposición hereditaria. Los trastornos de personalidad tienden a ser más comunes en personas con antecedentes familiares de problemas de salud mental, como ansiedad, depresión o trastornos de personalidad. Rasgos de personalidad heredados. Algunas características temperamentales, como la impulsividad o la introversión extrema, pueden ser influenciadas genéticamente. 2. Factores neurobiológicos. Alteraciones cerebrales. Disfunciones en ciertas áreas del cerebro, como el sistema límbico, regulación de emociones, y los circuitos frontales, control de impulsos y toma de decisiones, pueden estar asociadas con algunos trastornos de personalidad. Desequilibrio químico. Anomalías en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina pueden influir en el desarrollo de síntomas emocionales y conductuales. 3. Factores ambientales y sociales. Experiencias traumáticas. El abuso físico, emocional o sexual durante la infancia está fuertemente relacionado con trastornos como el límite, evitativo o dependiente, negligencia o abandono. Crecer en un entorno donde no se satisfacen las necesidades emocionales básicas puede influir en la forma en que una persona maneja las relaciones y las emociones. Relaciones disfuncionales, conflictos familiares graves, exposición a violencia doméstica o estilos de crianza extremos, sobreprotección o falta de límites. Entornos sociales adversos, pobreza, discriminación o aislamiento social pueden contribuir al desarrollo de un trastorno de personalidad. 4. Factores psicológicos. Rasgos de personalidad tempranos. Las características de la infancia, como la dificultad para regular emociones, pueden ser indicadores tempranos de posibles trastornos. Mecanismos de defensa disfuncionales. El uso constante de estrategias inadaptadas para manejar el estrés, como la negación o la proyección, puede perpetuar patrones problemáticos. De mi parte es todo, y agradezco tu amable atención. Saludos.
Y bueno, amigos, espero haya sido de su agrado este video y en verdad que te sirve de mucho para la ampliación de tus conocimientos sobre los trastornos de personalidad. Hasta la próxima, te mando un fuerte abrazo y espero nos veamos muy pronto. Adiós y que sigas teniendo un gran día.